Adriana pueden plantear sus preguntas. Muchísimas gracias. Adriana, bienvenida. Mil gracias, Dianis, y un saludo muy especial a todos. De verdad que maravilloso iniciar un jueves conversando de un tema que nos apasiona, que es relevante hoy en el entorno organizacional. Para todos los que hoy lideran equipos, mi objetivo va a ser aportarles datos valiosos para que comprendan y podamos entender en qué entorno estamos. Y para los que son generación Z, que posiblemente también aquí hay gente muy joven, entiendan también cómo pueden integrarse estratégicamente al mercado laboral y tener carreras significativas y sostenibles en el tiempo. Sin más preámbulos, entonces voy a compartir mi pantalla. Ustedes ya me dirán si están viendo la presentación. Acá un segundo. Share. Listo. Agradezco la confirmación para que avancemos entonces a compartirles Sí, lo la que estamos tenemos viendo. preparado para el día de hoy. Perfecto. Entonces, hoy estamos compartiendo uno de nuestros últimos estudios que se llama El futuro de la generación Z está en manos de los empleadores. Y acá yo le pongo como una cuñita y es en manos de los empleadores, por supuesto, porque tenemos ese liderazgo, porque tenemos ese conocimiento, porque tenemos esas horas de vuelo en el mercado laboral, pero también tenemos un tema de responsabilidad social de cómo ayudar o acompañar a ser conscientes a la generación Z que todos nos debemos adaptar y hacer unos ajustes conscientes para que tengamos unos entornos laborales armónicos, productivos, con avance, ¿cierto? Porque a veces cuando le dejamos la responsabilidad solo a una parte, las cosas muchas veces no funcionan. Entonces la reflexión de nosotros es si los empleadores están en manos de nosotros poderlos guiar, pero también la invitación es a la generación Z, y de eso hay otro estudio, es cómo ellos son conscientes de cómo se deben integrar también, ¿cierto?, al mundo laboral. Entonces, esos son los datos que vamos a empezar a compartir. Nosotros somos una organización que cree en la investigación, que estudia, que tiene científicos de datos en Milwaukee. Entonces, toda la data que van a ver está respaldada por nuestras investigaciones, principalmente por estas tres que también las pueden encontrar en nuestra página web. Y lo primero que les quiero decir es que actualmente estamos viviendo una nueva lógica de lo que significa trabajar. El significado profundo de lo que significa el trabajo en las personas cambió y hoy ya la lógica, y lo vemos muy a menudo y a veces se nos volvió del día a día, pero es muy profundo. Ya la gente no vive para trabajar, sino que el trabajo es una dimensión de la vida que permite conectar con otras dimensiones para tener una vida mucho más integral. Es decir, ya solo el trabajo no debe ocupar, o la nueva perspectiva de las personas es ya no ocupa una porción muy grande, sino una porción justa para que quepan otras dimensiones de la vida, o para que el tiempo, que es cierto, que es limitado, pues pueda ser distribuido con otras dimensiones de la vida. Para empezar a entender qué está sucediendo con la generación Z, es importante entender también el futuro del trabajo, es decir, cuáles son esas tendencias o cómo va a ser el futuro de lo que es trabajar. Y empezamos a ver que ya no se va a tratar solo de tener un empleo fijo por décadas, sino que hoy es más importante construir una trayectoria que es variable y que va a tener una mezcla de proyectos, diferentes roles, donde la gente va a empezar a construir una carrera de portafolio de acuerdo con sus talentos naturales, con sus intereses y con sus propósitos. Acá también les doy datos valiosos, y es cuando empezamos a estudiar el futuro del trabajo, es muy importante que hoy todos los profesionales empiecen a trabajar en su propuesta de valor, es decir, qué problemas resuelvo las organizaciones. Hoy cuando a través de nuestro headhunting o a través de nuestra firma consultora donde hacemos outplacement y acompañamos a muchos líderes en procesos de transición laboral, la clave hoy es trabajar en tus talentos naturales, saber qué problemas resuelvo en el mercado y cuál es mi propuesta de valor. ¿Por qué? Porque ese futuro del trabajo podemos estar hablando en unos 5 o 10, de hecho ya hay una población significativa que está bajo este modelo, pero obviamente no es el grueso.
pero es en unos 5 o 10 años el trabajo cada vez va a ser más parecido al de los nómadas digitales, al de la estructura de las áreas de TI que trabajan por proyectos. Entonces va a ser muy relevante que las personas tengan claro qué problemas resuelven para que sean muy atractivas para el mercado. Esto se va a ver que este trabajo de portafolio entonces tiene diferentes matices, puede ser un empleo formal de medio tiempo remoto, pero además se va a alternar con consultorías o proyectos freelance, pero además puedo tener mi trabajo fijo y un emprendimiento, eso es muy común ya en este momento. O puedo monetizar actividades creativas o artísticas, ¿cierto? O dedicarme a temas de enseñanza ahorita con todo lo de las redes sociales y mentorías. Todo esto para decirles que hoy el ser humano y los talentos que tienen cobran mucha relevancia para poder ser significativo para el mercado y ser exitoso en ese futuro del trabajo. Y eso es lo que hoy la generación Z ya viene muy instalado en ellos, ¿cierto? Para ellos es normal adaptarse a este tipo de, creo que se fue, a este tipo de propuestas. Si bien el foco va a ser la generación Z, que es súper interesante entender porque es una generación muy valiosa, me parece pertinente que podamos también tener datos de las otras generaciones para poder entender un poco, ¿cierto?, cómo empezamos a transitar. Nosotros en Manpower Group también acá hago como un paréntesis, por así decirlo, es creemos más en el talento que en las generaciones. Y cuando hay escasez de talento, hoy en el mundo tenemos escasez de talento de más del 69%, hemos llegado incluso hasta el 74%, es decir, que cuando salimos a entrevistar a más de 40.000 empleadores en el mundo, nosotros les decimos, ustedes tienen el talento que necesitan para sacar adelante las estrategias y las metas organizacionales. Y aproximadamente entre el 69% y el 74% a nivel mundial nos dicen, no tengo ese talento. Entonces hay escasez de talento, ¿cierto? Entonces ya no empezamos a decir es que no me contraten de tal generación, solo esta generación o de estas edades, que es incluso hasta discriminatorio, pero si lo hablamos en un contexto estratégico, por eso ya decimos, ni siquiera hablamos de generaciones, sino el talento, o sea, el talento de las personas que es valioso y hoy vemos posibilidades para todos, desde que se hagan unos ajustes conscientes en coeficiente de adaptabilidad, en coeficiente digital. Ya veníamos en otras industrias, pues en otras industrias no, en otras eras midiendo el cognitivo, el emocional, ¿cierto? Que son muy importantes, pero hoy las organizaciones valoran mucho personas con coeficiente de adaptabilidad y con coeficiente digital. ¿Qué significa aquí brevemente coeficiente digital? Es esa persona que sabe, ¿cierto? Ya trabajar con las nuevas tecnologías, pero que además, o sea, me encanta esto que dice en el estudio y es ser un líder digital también significa saber cuándo se tiene una conversación por uno de los medios, ¿cierto? O cuando la conversación amerita que sea cara a cara, que sea face to face, cuando algo requiere que sea por un mensajito de WhatsApp o cuando realmente requiere un correo bien estructurado y una reunión para socializar eso. Entonces también son unas inteligencias que vamos diciendo cómo las personas empiezan a entender qué herramientas son para qué y por qué medios se debe hacer para que sea estratégico y tengamos un buen impacto en las organizaciones. Cuando volvemos entonces a las generaciones, que aquí sí nos es importante entenderlas es por épocas, ¿cierto? En las que han vivido y que unos fenómenos o ciertas cosas que han pasado justo en esas fechas a nivel mundial, pues marca una forma de entender la vida y entender, ¿cierto? Ese momento histórico que genera unas características en esos seres humanos que van a las organizaciones. Entonces, cuando resumimos a los baby boomers bajo nuestros estudios valoran mucho la estabilidad laboral. Ellos crecieron en un momento donde desde sus familias, sus papás, ellos mismos, donde la estabilidad era un valor sagrado, ¿cierto? Y por eso hoy se sienten muy orgullosos y es el típico abuelito que dice, yo entré como portero y terminé como gerente de la organización, ¿cierto? O me jubilé de esta compañía y duré 40 años y tengo un montón de estrellitas en una pieza o en su rincón valioso donde se siente muy orgulloso de que le dieron reconocimiento por los 20 por los 15 por 60 años. Para ellos era muy importante. Hoy para la generación Z, el trabajo se relaciona mucho o se relacionaba. Voy a hablar que se relacionaba es porque ahorita igual todas las generaciones van haciendo sus transiciones y van pensando diferente porque el trabajo está sufriendo un cambio de paradigma importante.
Pero si hablamos de que en su mayoría de las personas de la generación Z relacionaban mucho la felicidad la felicidad personal con el prestigio de su carrera y el éxito laboral. En nuestro petit comité, cuando estamos en procesos de transición de carrera, tenemos un dicho, por así decirlo, coloquial, donde hablamos de que ese apellido de casado para muchas personas es muy importante y más de la generación Z, y por eso cuando se pierde un trabajo, se pierde, por así decirlo, ese apellido de casada, duele mucho, hay un duelo. ¿Cuáles apellidos? Vicepresidente, gerente, coordinador, analista. Entonces, esta es esa generación que decía, yo ya soy gerente, yo ya soy director, yo ya soy presidente de compañía, yo ya soy CEO. Y asociaban eso a alcanzar como la felicidad. Los millennials llegan ya con un nivel de conciencia diferente y empiezan a ver que el compromiso ya no es con la organización, sino más con su carrera, ¿cierto? Con su carrera. Y están más abiertos a los cambios y a los desafíos, ¿cierto? Son personas que dicen, venga, yo quiero mucho la organización y si puedo crecer, maravilloso, pero si no, estoy muy abierto a hacer cambios, a desafiarme, a retarme, porque el compromiso es con el desarrollo de mi carrera y que yo mire hacia atrás y me sienta muy orgulloso de la carrera que he construido en varias compañías o en una sola, generalmente en varias. Ya esta generación es mucho más abierta a los cambios y obviamente el mercado también ya no ofrece tanta estabilidad. Si la comparamos supongamos, con la época en que los baby boomers estaban muy activos, entonces vemos que ya ellos crecen con este mindset. Y la generación Z, que es la generación actual, hoy están muy comprometidos con sus objetivos de vida y con el aprendizaje constante. Esto es importante tenerlo como muy claro porque eso es lo que nos va a ayudar a entender cómo integramos el talento de esta generación que va a ser muy valioso para el desarrollo de los negocios. Me encanta esta frase del profesor Tom del MIT y dice, mi padre tuvo un solo trabajo para toda su vida. Yo tendré 7 trabajos diferentes a lo largo de mi vida. Mis hijos van a tener 7 trabajos a la vez. Eso va a ser normal, eso ya es normal en muchos jóvenes que están desde un sitio, desde un café, de diferentes lugares, conectados y tienen 7 clientes o trabajan para 7 empresas o están en 7 proyectos, unos en 7, otros en 10, otros en 2, otros, pero al final es para muchos, ¿cierto? Es un futuro de portafolio. En menos de 5 años, es decir, aproximadamente va a representar entre el 30 y el 35% de la fuerza laboral global. Es un dato significativo y lo tenemos que tener presente. Y si ustedes miden hoy en sus organizaciones, cuánta porción, ¿cierto?, de todo, del total de la torta, por así decirlo, es generación Z, empiezan a ver estas tendencias, lo que significa que debemos entenderlos porque la forma de liderarlos, de generar una propuesta de valor es diferente y es necesario pues tenerlo súper presente porque mientras más pasen los años, es decir, el 31, 32, pues más ese porcentaje va a crecer cada vez más. Contexto entonces de la generación Z. La generación Z prefiere lo visual, lo inmediato, los videos cortos. Ay, qué pena que creo que se salió. Sí, no, ya no estamos viendo la presentación. Tan curioso. Y fue como de un segundo que se... Deme un segundo que acá ya la abro. Está cargando. Ahora sí me confirman que aquí ya otra vez la estoy subiendo. Ya se ve. No, cierto que no. Está cargando. No, Adriana, todavía no. Acá. share. Ahí. Ahí sí. Ahí sí.
Ahora Mm, sí. ok, bueno, no sé, se bajó repentinamente o de pronto toqué algo que no debía tocar. Aquí ya la vuelvo a poner en presentación y seguimos. Entonces, ¿cuáles son esos datos de la generación Z? Aquí es importante reconocer que nacieron entre 1997 y el 2012 aproximadamente, ¿cierto? Para que ustedes los vayan identificando o los que se sientan identificados que están en ese rango. Son la primera generación que creció completamente en la era del Internet, o sea, no en la transición, no en la del teléfono, no, sino que ya tenían Internet, tuvieron acceso a los smartphones y a las redes sociales desde muy pequeñitos. Fenómenos históricos o acontecimientos históricos que los marcan es que nacieron después del 9/11, que vivieron la crisis económica del 2008, que ya vivieron una pandemia y vivieron toda la inflación del post-2020. Están familiarizados entonces con el colapso de los modelos tradicionales y las tensiones geopolíticas, es decir, siempre han existido este tipo de, sí, de circunstancias históricas, pero a esta generación en muy corto tiempo le tocó vivir muchos fenómenos de esto. Entonces, eso hace que tengan un mindset mucho más de adaptarse a diferentes realidades porque pues con eso nacieron. Prefieren lo visual y lo inmediato, por lo que hablábamos que nacieron, ¿cierto? Súper conectados con el mundo a través del Internet. Prefieren videos cortos, se comunican por memes, por emojis, por reacciones. Es muy la comunicación de esta generación. Valoran mucho la coherencia entre el discurso y la acción tanto en las personas como en la marca. Por eso empiezan toda esa tendencia de, por un lado, la diversidad e inclusión, es decir, autenticidad y que todos somos parte de, ¿cierto? Pero también empiezan a exigirle a las marcas sostenibilidad, temas más ambientales, marcas coherentes que cuiden el medio ambiente, pues porque ellos saben lo que se nos viene. Entonces son mucho más conscientes en temas de coherencia de marcas y de líderes. Cuestionan mucho la educación tradicional y prefieren, si es por sus preferencias, educarse más con temas de cursos online, tutoriales, incluso con TikToks educativos. Estas son las cifras que tenemos. El 95% de esta población tiene un smartphone y está conectada todo el tiempo. Este es un dato muy valioso porque cuando hablamos del total de la población, pues vemos que hay unos diferentes niveles económicos, pero hasta las personas que de pronto están ubicadas en un nivel socioeconómico que de pronto es limitado, igual tienen. Es decir, tienen el acceso. Solo un 5% no lo tienen, pero el resto es muy alta la cifra, es decir, que vemos todo lo que esta generación empieza, o sea, todo lo que el mundo se les abre al estar conectados. El 45% usan TikTok para buscar información, o sea, para consultar. Y el 88% consume muchos temas de YouTube y en la investigación lo vemos entre TikTok y YouTube para formarse. Obviamente acá el porcentaje es mucho más alto. Entonces empiezan a mirar estos como unas plataformas donde ellos consumen mucho, pues las consumen muchísimo y donde ahí se van formando y van teniendo como toda la información que hoy llevan al ámbito personal y profesional. En el ámbito laboral se orientan, ¿por qué? Por valorar la diversidad y la inclusión, por el cuidado de la salud mental y ahorita vamos a profundizar en esto. Pusieron en la mesa la crisis del liderazgo que tenemos hoy, nuestros liderazgos empresariales, sociales, en el mundo están en crisis, estamos en una transición de liderazgo. No le temen cambiar de empleo si no se sienten alineados, como nacieron con tantos cambios, 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 ellos para eso eh, vienen adaptados, ¿cierto? Ellos si algo no les resuena en ellos, pues fácilmente renuncian y son de comunicación directa, más horizontal y sin tantos formalismos que no sean necesarios. Entonces valoran mucho es esa comunicación directa, no tan horizontal. Mitos y realidades. Sé que hemos escuchado que son inestables, que no quieren trabajar, que son frágiles. Aquí nuestra invitación es a entenderlos un poco más allá y es una generación que la realidad es que no es que sean inestables, obviamente algunos, y pueden haber personas inestables de la generación Baby Boomer, Z, X, ¿cierto? O sea, porque también son características de la personalidad,
Pero si hablamos de generación, es una generación que lo que está buscando es libertad y modelos más flexibles, es decir, no tan rígidos. Cuando hablamos de que no quieren trabajar, lo que no quieren es vivir para trabajar. Obvio que quieren trabajar. Nosotros hacemos focus group, conversamos con ellos y les preocupa las tasas de desempleo, les preocupa que salen de la universidad y no consiguen fácil, incluso a veces ni una práctica, ¿cierto? Les preocupa que se van a destruir muchos empleos, eh, pues debido a la IA, saben porque nosotros los formamos y en los conversatorios que tenemos que se van a surgir muchos empleos, pero saben que necesitan tener unas habilidades sofisticadas. Ellos ahí tienen una ventaja porque al ser nativos digitales pues todo el tema de la tecnología la adoptan muy fácil, pero también son conscientes o los hemos hecho conscientes desde Manpower Group que hay unas habilidades que son transversales y que son necesarias y que no solo es saber integrar la tecnología, sino que hay unas habilidades humanas que los van a hacer exitosos. Entonces, si quieren, necesitan trabajar, por supuesto, no todos tienen su vida económica resuelta y a pesar de que la tengan, es que el trabajo te conecta con la autoestima, con la realización, con sentirte poderoso, con aportar valor al mundo. Es una dimensión importante, no solo por lo económico, que es supremamente relevante, pero a pesar de que una persona tenga resuelto lo económico, necesita sentirse valiosa y esto lo conecta con su fuerza interior. Entonces, el planteamiento de ellos es no quieren vivir, es para trabajar. Porque crecieron escuchando a sus papás, a sus tíos, a su familia, de que por el trabajo lo pasé, por el trabajo me separé, por el trabajo no viví, por el trabajo me enfermé, que eso fue un tema que de pronto no se manejó de la mejor manera. Ellos generaron algo en el inconsciente como, no, 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 yo no quiero repetir esa historia. Sí necesito trabajar, pero no vivo para trabajar. ¿Listo? Son frágiles, ¿cierto? Decimos, ah, es que no se les puede decir nada, es que en las organizaciones sí, hay de algunos y realmente hay que trabajar mucho la resiliencia y una mejor gestión emocional. Sin embargo, aquí lo que ellos vienen a poner es límites y a priorizar el cuidado mental que las generaciones anteriores no tuvieron como prioridad y que hoy vemos las consecuencias y al final esos jóvenes son el reflejo de lo que ven en los resultados de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos, de sus familias y vienen a decir como yo no quiero vivir así. Vamos a empezar a profundizar en cada una de estas. Entonces, cuando la generación Z nos dicen buscan libertad y no rigidez, a lo que se están refiriendo es que tienen un cambio profundo en sus expectativas y aspiraciones laborales. Ellos que rechazan jornadas laborales extensas y obligatorias sin propósito. Esto es sacado de focus group, de conversar con ellos, porque creemos que esto es supremamente profundo, pues somos una empresa que, ¿cierto?, que atrae talento, que busca talento para nuestros clientes, que hace coaching, que hace mentoring, que quiere que las personas brillen, entonces necesitamos entender por qué es que uno dice, venga, pero pues es que 2 horitas más, 3 horas más, pues eso ayuda todo adelante. Lo que dicen es, listo, es que si hay un proyecto chévere, si hay un propósito, uno se pone la 10 y da la milla extra, re extra y todo. Pero es que lo que sucede es que hoy todavía hay unas políticas, unos líderes que exigen unas jornadas muy extensas, obligatorias muchas veces, pero sin propósito. Que dice, esto lo pude haber hecho en mi casa, esto lo pude haber hecho en otro tiempo. Nos faltó planeación, ¿por qué me tuve que quedar? ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué no contratamos a las más personas? Porque también es una realidad que muchas veces se hacen unas eficiencias en las estructuras, se asignan unas tareas a algunas personas que van a hacer por un tiempo limitado, pero sucede que el tiempo limitado se vuelve 1 año, 2 años y estas personas vienen a decir, yo voy a poner límites porque también tengo otras cosas que hacer en mi vida. El trabajo remoto híbrido ya no es un lujo, no es como, wow, tenemos, sino que es una expectativa básica a la hora de buscar un trabajo. Entonces, mientras el rol, la cultura, el tipo de negocio lo permita, es importante incluirlo en la propuesta de valor para la generación Z. No sueñan con escalas profesionales rígidas o con jerarquías rígidas de analista, coordinador, director, gerente, vicepresidente. No, no, les parece mucho más interesante trabajar proyectos y que lo una con su propósito de vida, dado que no es su expectativa, no es ni sexy ni atractivo para ellos quedarse décadas en una misma empresa.
Entonces, para ellos es mucho más atractivo sentirse conectado con diferentes proyectos que le den dinamismo a su carrera, que le permitan crear una estrategia de portafolio para más adelante y eso ellos lo valoran muchísimo y les genera estabilidad. Cuando hablan de que no quieren vivir para trabajar, es que el trabajo ya no es el centro de su identidad. Es decir, ellos trabajan para una compañía, pero no es, supongamos, como una generación posiblemente baby boomers, que eran como, es que yo ya soy el gerente, el director, el presidente, el coordinador, el analista de esta compañía y de verdad que eso les daba mucha felicidad y estaba bien, en esa época estaba bien. Ahorita no, o sea, el nombre del cargo es incluso hasta lo mismo, o lo que representa el trabajo es una parte de mi vida, pero no es mi objetivo último de realización personal. Entonces eso es lo que ellos empiezan a tener en su ADN y cómo interpretan el mundo del trabajo. Principales factores que afectan su salud mental, porque ellos vinieron a poner límites. Si es una generación, por eso los líderes también nos tenemos que preparar para acompañarlos, para orientarlos, para saber en qué momentos sí requieren muchísimo acompañamiento y comprensión o en qué momentos necesitan también como orientarlos y decir, pues esto se puede manejar de manera diferente porque retos siempre van a haber. Pero ¿por qué es que sucede esto? Y miren que es que las estadísticas nos dicen que la generación Z, el 52% son más propensos a experimentar el estrés diario en el lugar de trabajo en comparación con un baby boomer, que sería solo el 33%. Es decir, los baby boomers tienen, ¿cierto? Lo voy a decir de una manera coloquial, como más callito que la generación Z en temas de manejo del estrés diario en el trabajo. ¿Por qué se da esto? Esto se da, o este fenómeno del tema de la salud mental en ellos se da por una sobrecarga digital y comparaciones constantes. Eso es una realidad que el hecho de que sea una generación que creció desde tan pequeño con tanta información hace que tenga mucho, que pueda conocer muchos modelos de vida, muchas historias de personas que muchas veces no son reales, que no reflejan la realidad pero que hacen que si la persona no lo toma con madurez, pues se compare y sienta angustia de por qué este sí ha conseguido, porque este sí puede, porque este tiene, porque yo no, por qué, ¿cierto? Redes sociales como TikTok e Instagram que generan presión por la imagen, por el éxito, por la validación externa, por cuántos likes tengo, por cuántos seguidores, por qué me dijeron. Yo creo que hoy empezamos a ver películas y me ha parecido muy interesante porque también tengo una hija bueno, preadolescente ya no es tan pequeña, y empieza uno a ver películas que hay, documentales, y uno ve todo el tema del impacto de las redes sociales en ellos, lo miro como mamá, pero al final ya cuando lo llevo al ámbito corporativo y para las personas que lidero y las que voy a liderar, que siguen entrando a la compañía, pues entender que esto de ayudar, compararse con vidas, hace que ellos tienen ¿cierto? Son personas cultas, muchas posibilidades, han viajado por el mundo y todo eso, pero también tuvieron el ranking del colegio, salían del colegio y luego iban a equitación, a música, a teatro, a danza, a modelaje, a clases de matemáticas, o sea, con mucha actividad que fue valiosa, porque es más valioso que estar pegado a las pestañas, que las pestañas, de las pantallas, pero a su vez también generó en ellos una carrera de mucha actividad y de compararse y luego salen los resultados y si ganas el partido, sino que es valioso, bien manejado, pero ellos lo sintieron como una presión y muchos no lo manejaron de la mejor manera y hoy tienen estos cuadros de ansiedad y de sentirse, ¿cierto? Que siempre están como compitiendo. Y muchos expresan temor ante la automatización por la IA, aunque nuestra recomendación es, la IA es maravillosa, o sea, todo lo que da, todo lo que viene en inteligencia artificial y en todos estos desarrollos lo que busca es apalancar y fortalecer las capacidades humanas, donde todos, independiente de la generación Z, Y, baby boomers, cualquier generación debemos, es decir, cómo colaboro máquina humano y cómo me vuelvo más valioso para mi organización o para el mercado laboral integrando la IA.
¿cierto? Integrando la IA. No sé, hay una frase en otra charla que tenemos y de otro estudio es, nos debería dar de verdad miedo, perdón la palabra, pero deberíamos tenerle más miedo es al compañero o al colega que es muy bueno y coopera ya con la IA, es decir, integra todo esto, sus habilidades humanas con la IA y no miedo a la IA sola, ¿cierto? Porque es como, ay, la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. No, van a surgir muchos nuevos. Téngale miedo, es que usted no la integre, no se prepare para ese futuro que viene. Esto me encanta, el humor también nos trae muchas realidades y como se los decía, las nuevas generaciones se niegan al agotamiento hasta el punto de colapsar. Es decir, por eso se vuelve prioritario el cuidado de su mental, de su salud mental, porque en una época el estar ocupado, el no tener un segundo, el estar trabajando el domingo, el estar trabajando en las vacaciones, el que no poder ir a una reunión familiar, el tener que cancelar un viaje era como de prestigio, como él es súper ocupado, él es súper importante, ¿cierto? En una época ya ahorita es como, en serio, o sea, esa generación vino a poner límites y vi este meme, pero me pareció súper potente y es, ¿cómo murió? Pues es un poco exagerado, pero también nos aterriza muchísimo, terminando un informe muy urgente, que no era al final nada urgente, un fin de semana de sus vacaciones. Y esto otras generaciones lo vivieron muchísimo. Y cierto, hay líderes que llamaban a poner cosas que al final no eran y se desbaratan cosas. La generación Z viene a decir, no más de eso, organicémonos. ¿Cierto? Organicémonos. Obviamente nosotros también siempre cogemos esto con pinzas porque hay momentos organizacionales donde se necesita esa colaboración y donde si eso de verdad tiene un propósito y si es urgente y nos va a llevar a un bien mayor, esa generación también se pone la camiseta y hace el proyecto y lo saca y si toca parar sus vacaciones y luego volverlas, pues si es posible, si uno está en un viaje, en otras cosas, pues ya es un poco más retador ellos son capaces de hacerlo y son conscientes que es un bien mayor y que luego hay una compensación, pero sí hay una razón de fondo. Lo que se niegan a decir, pero ¿por qué sin razones de fondo? Solo por capricho o mala planeación de alguien. El futuro entonces, como lo veíamos ahorita, está en manos de nosotros hacer esos cambios conscientes y les voy a empezar a decir qué es lo que vemos, qué es lo que ya no funciona. Entonces, lo primero es el liderazgo. El liderazgo tradicional ya no funciona con esta generación. Y les voy a ser muy sincera por lo que vemos en el día a día de consultoría. No funciona con esta generación y no está funcionando con las otras porque hay un dato muy valioso y es que esta generación vino a ponerle como la cara a algo que era un secreto a voces. La generación siguiente, o sea, los millennials bajos ya venían también hablando más durito, por así decir, de poner límites. Los altos no tanto, la generación Z lo pensaba, pero no lo decía, como cuando uno en la casa dice, no estoy de acuerdo con eso, pero no digo esto porque tal cosa, no. Entonces, el Z sí vino a decir, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y las otras generaciones, de cierta manera, son como que, ay, qué chévere que estas personas tuvieron la valentía y el coraje de decirlo. Unas personas de la generación Z lo están diciendo muy bien, otros requieren acompañarlo de un lenguaje constructivo. Siempre decimos en temas de comunicación, una cosa es criticar, que eso desconecta, daña relaciones, tu reputación, genera bloqueos en la comunicación, pero otra cosa es argumentar y hacer críticas constructivas. Es muy diferente criticar a hacer críticas constructivas. Entonces, hay unos que lo están haciendo de una manera muy constructiva, muy profunda, con argumentos que sí están haciendo que la cultura cambie, que la gente diga, wow, y que incluso otras generaciones digan, sí, este tipo de liderazgo tradicional ya no va. Entonces, no va principalmente con la generación Z, pero con las otras también hay un tema que ellos empiezan. De hecho, hoy vemos acá, antes de pasar esto, hoy vemos que en la generación Z, que son los que van después de los baby boomers, se está viendo un tema de jubilación anticipada. Hay muchas personas que se organizaron financieramente para decir, me voy a retirar antes. ¿Te refieres a la generación X? Ay, perdón, X. Gracias, Sí. Diana. Aquí ya empiezo ZX. Eso. X, Diana, muchas gracias. Empezaron a organizarse financieramente para poder retirarse antes, no tener que esperar incluso hasta fechas límites de jubilación, sino que obviamente van a tener su jubilación, pero se organizaron
para no tener que estar en una organización de pronto bajo las metas corporativas, bajo la dinámica corporativa que en muchos casos tiene mucha presión, ¿cierto? No, ya se dedicaron más a unos emprendimientos, a la consultoría, porque financieramente es viable para ellos. Entonces miremos que hasta hay un fenómeno que la gente empieza a decir, no, no, yo ya quiero vivir de manera diferente. Porque entonces, volviendo a la generación Z, porque ya el liderazgo tradicional no funciona y porque vemos hoy en las organizaciones tantos temas de clima, de culturas. A mí particularmente, Adriana García, la palabra tóxica no me gusta, pero lo vemos en redes mucho. Esto es una cultura tóxica, esto es un líder tóxico, ¿cierto? ¿Por qué? Uno, porque es una generación que creció en un entorno donde la voz individual es protagonista, o sea, donde en redes sociales podía participar, donde su voz la podía expresar, porque fueron acompañados o nacieron con padres emocionalmente más abiertos, ¿cierto? Ellos vienen de una cultura donde los papás empezaron a hablar de una crianza más consciente, donde se valoraba la comunicación abierta, donde hubo acompañamiento emocional. Muchos desde pequeños también ya integran a su vida lo que es ir al psicólogo, y es normal, como ir al odontólogo, como ir donde el pediatra, es decir, no es un tema tabú, sino que tienen unas citas con su psicólogo, donde este tema empezó a ser relevante y los papás lo acompañaron. Y tercero, obvio, porque hubo una educación muy centrada en el individuo, donde el colegio de proyecto, donde se habla de autoestima, no es el colegio donde repitamos esta lección y el examen es de memoria, que eso nos pasó hace muchos años y a muchos nos tocó. No, hoy es acá, pues léete el documento y exprésalo y cuenta por qué, y cierto, se desarrolló en otro tipo de habilidades muy necesarias para el ámbito corporativo. Entonces por eso ellos no se quedan callados, si lo tuviéramos que resumir. Características entonces del líder que la generación respeta, sigue y valora, porque lo que decíamos, ellos sí quieren trabajar, ellos quieren estar bien en el ámbito corporativo, ellos hoy son capaces de estar vinculados a una organización y hacer su emprendimiento, pero pues les parece importante estar en una organización. Lo que sucede es que no todas las culturas están siendo sexys ni atractivos para ellos, y cuando hablamos de cultura, el tema del liderazgo es muy importante. Entonces, nosotros en Manpower Group sabemos que hay 4 competencias claves para pasar de ser un líder tradicional a un líder digital. Y cuando hablamos de un líder digital, hablamos de un líder moderno, un líder que une bienestar con desarrollo, un líder que cuida los números, pero cuida a las personas. Es decir, que es igual de importante saber que hay que cumplir con un presupuesto, pero que la gente llegue bien, con salud, contenta, sin quemar. Entonces son 4 competencias que hoy incluso miramos muchísimo en los procesos de selección, en los planes de desarrollo, y la primera es el brillo o la curiosidad. Hoy necesitamos líderes atraídos por el aprendizaje continuo, y ese aprendizaje continuo que trae, que tienen una mentalidad de que con las nuevas generaciones dice, venga, aprendamos juntos. No es yo te enseño y tú aprendes, o sea, yo sé porque llevo 30 años en esta compañía y tú no sabes nada porque acabas de llegar. No, es venga, aprendamos juntos. Yo sé esto, yo tengo estas horas de vuelo, la experiencia me ha enseñado esto, pero ven, traigamos e integremos todo lo que tú traes, ¿cierto? Nuevo de la universidad, de la vida, de lo que autoaprendes, porque pues ellos aprenden, como lo veíamos al inicio, les encanta aprender pues por ellos mismos, ¿cierto? Por los videos que ven, por los audios, por los podcasts que escuchan. Entonces necesitamos líderes curiosos de abrirse y tener apertura para escucharlos y aprender de ellos. Ellos no necesitan un líder que se las sepa todas, para nada. Ellos saben que con una pregunta a la IA resuelven un montón de dudas como hoy las resolvemos todos, pero sí necesitan un líder con presencia, con apertura y coherencia. Esto de que mi líder lleva 2 meses y ni me responde un WhatsApp, ni me responde el correo, ni viene a saludarme, ni nos conectamos, o solo llama a pedir cosas, o cuando pasa por la oficina nos tomamos un cafecito, para ellos esto es ilógico, ¿cierto? O el decir que es que tiene una agenda súper apretada y no tiene ni un espacio y que solo podemos conversar dentro de un mes. O sea, no, ellos creen, o sea, es decir, para ellos eso no es lógico, no es coherente, porque ellos crecieron con padres incluso más presentes, con apertura, con coherencia, por poder generar espacios para conversar.
y valoran mucho el que el líder tenga la humildad para aprender. Ellos también quieren aprender, pero también tienen mucho que enseñarnos. La segunda competencia es la gestión. La gestión tiene que ver con ese impulso, esa energía y ese deseo de los líderes por lograr algo. Un líder presente que comprende y conoce el talento de su equipo. ¿Para qué? Esta matriz es muy importante. Para que la gente llegue a su estado de flow, ¿cierto? Y pueda conectarse con un desempeño sobresaliente y con calidad de vida. Y acá me voy a detener un momento. Hoy un líder valioso, estratégico, moderno, de esos que las compañías dicen, este es un talento valioso para traerlo o para cuidarlo en la compañía, es un talento, es un líder que conecta a la gente con su estado de flow. ¿Qué sucede? Cuando uno está en estado de flow, es decir, cuando uno le asigna a alguien de su equipo un rol, los proyectos, las actividades, las funciones, bajo un análisis antes de que cuáles retos les pongo de acuerdo con su potencial y si le pongo retos retadores, por así decirlo, que espera, me están escuchando, es que creo que me quedé congelada. Sí, te escuchamos, Adriana. Uy, que me veo aquí congeladita, entonces sí. Entonces, cuando uno coloca un reto alto, es decir, pero alto, interesante y cumplible, y el potencial de la persona es alto, lo que sucede es que uno dice que nota el proyecto, que nota función, que nota de actividad y tú entras a flow. Y el estado de flow, desde la teoría del doctor Mihaly, es ese estado en el que tu cerebro se siente muy bien porque tiene un reto que sabe que puede resolver. Es decir, que tiene el potencial para resolverlo y que se te vuelve atractivo, ¿cierto? Que te reta, pero no te drena, sino que anda esta energía y por eso y ahí muchas veces sucede esa milla extra, ese desempeño sobresaliente, ese aporte de valor, ese que aunque has trabajado mucho, hay alegría en el alma, ¿cierto? Y hay muchos jóvenes que dicen que notas, que ese desarrollo, ese aplicativo, ese proyecto, ese evento, esa página web, esa venta, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque su líder lo ubicó muy bien. Pero vemos muchos en estado de ansiedad, de apatía y de aburrimiento. ¿Y qué sucede? Que el líder lo ubicó a una persona que tenga ansiedad por lo que realiza en su trabajo, porque la ansiedad puede ser por muchas cosas, ¿cierto? Pero por las funciones, por lo que realiza en el día a día, es que te pusieron una meta muy alta, un reto muy alto, y tus habilidades no corresponden. Supongamos alguien que tenga muy desarrollado sus habilidades del cerebro derecho, ¿cierto? Que es la conexión, las conversaciones, la influencia, todo este lado, pero te asignan un reto que es muy financiero, muy de proceso, muy meticuloso, muy de un cerebro izquierdo, pues la persona va a sentir una ansiedad muy alta porque dice, ¿yo cómo hago esto? ¿Cierto? Y viceversa también. Obviamente hoy vemos que cada vez más todos los profesionales debemos ser muy versátiles y aprender a integrar los dos cerebros, pero también hay una realidad humana que uno tiene uno que es más fuerte, ¿cierto? Que sobresale y donde tiene sus talentos naturales. Entonces, cuando yo conozco las preferencias cerebrales de mi equipo, cómo están, pues puedo evitar estos estados de ansiedad, de apatía, que te pongo unas tareas muy básicas y tus habilidades también están muy básicas, entonces como no es difícil, pero pues ay, como que me aburro, ¿cierto? Y el aburrimiento profundo es cuando soy un teso, cuando tenemos mucho talento en la organización, gente con muchas habilidades, pero les ponemos unos retos muy bajitos o unas metas muy bajas o unas funciones muy que no se relacionan. Entonces vemos gente que dice, yo tengo mucho talento, tengo mucho para dar, pero pues no me ponen a jugar en el lugar que debería jugar. Y aquí el líder está desperdiciando talento. Entonces, hoy las nuevas generaciones dicen, sí, yo quiero trabajar, pero ven, ubícame bien, ¿cierto? O sea, conóceme. Y por eso es tan importante hoy un liderazgo con esa capacidad de gestión, de entender dónde te ubico estratégicamente. Aquí no sé si es porque, ay, ya está pasando. Se volvió a salir, ¿cierto? Pero bueno, acá ya volvemos a entrar. Esto tiene que ver mucho con que hoy los líderes necesitan conocer el potencial de su gente. Hoy empezamos a hablar ya de la era del potencial, porque hoy vemos que esto va a pasos tan agigantados, que la tecnología avanza tanto, que los conocimientos cada vez pierden vigencia más rápido y hoy decimos, hoy es muy importante que un líder
tenga esa capacidad de ver qué personas de su equipo pueden desempeñarse con éxito en roles más complejos, más estratégicos o liderazgo de futuro. Eso la generación Z dice, si bien no quiere estar décadas, como le hemos dicho, sí le parece sexy y atractivo que le digan, tú tienes potencial, o sea, un líder coach que le diga, tú tienes potencial y tú pudieras estar haciendo eso y te vamos a preparar y lo vamos a hacer juntos. Por supuesto que eso le parece atractivo, pero desde cuando se conoce el potencial. La tercera competencia es la gestión emocional o la resiliencia. Necesitamos líderes hoy que generen entornos seguros psicológicamente y nosotros ya sabemos que hoy es muy importante la seguridad psicológica de los equipos, que la gente se pueda expresar, obviamente de manera respetuosa, empática, todo el tema, porque eso sí no debe ser negociable, pero que pueda expresarse sin ninguna represalia, ¿cierto? Si es que no estoy de acuerdo porque expresaste esto, entonces ya te saco el proyecto, entonces ya no te apruebo las vacaciones, entonces, que lo que se da muchas veces en muchos entornos y se veía mucho antes. Hoy ya esto se ha transformado un poco más, pero todavía vemos líderes que hay conversaciones que no resisten y que se las toman muy personales, que no las toman con beneficio de inventario, sino que de manera consciente o inconsciente, si se genera un bloqueo con la persona que expresó esto. Entonces, por eso hoy decimos, ¿no? Necesitamos líderes con muy buena gestión emocional, resilientes, que generen entornos seguros para que la gente se exprese, pueda expresar y ya miramos si se puede hacer, si no se puede hacer, si que negociamos, qué doble clic hay que hacer esa conversación, pero por lo menos tener la apertura. Y líderes que sepan cuándo acelerar y cuándo pausar, porque es que también hay veces que hay metas muy agresivas, por así decirlo, en las organizaciones que son importantes, que hay que sacarlas, pero no puede ser quemando a las personas. O sea, hay que saber cuándo se para un poquito, cuándo le bajamos a ese estrés y ese acelere para poder regular a las personas. En coaching utilizamos una analogía y es como el DJ, ¿cierto? Si estamos en una fiesta y el objetivo es que la fiesta sea un éxito. Entonces, estamos en un proyecto y el objetivo es que el proyecto sea un éxito y se cumplan los OKR, las metas que están, pero toda la fiesta no es con la misma música. Hay una que es más intensa, hay otra que nos relaja un poquito más, otra que nos vuelve, y lo mismo en los proyectos. Entonces el líder debe ser muy consciente cómo está en eso, cuándo acelerar, cuándo pausar. Y la cuarta es la adaptabilidad, es esa capacidad del líder para hacer esa regulación cognitiva, conductual, emocional, que ayuda a responder de manera efectiva al entorno laboral actual. Necesitamos líderes que se adapten. Hoy, los que se estén preparando, los que son líderes y dicen, me quedan todavía 15 años en el ámbito laboral o voy en la mitad de mi carrera, me faltan 20 años, pues hablándola como en términos de lo que uno considera, ¿cierto? Que está laboralmente activo, la adaptabilidad es un superpoder. Se está midiendo hoy el coeficiente de adaptabilidad, esa capacidad de aprender a desaprender, esa capacidad y no es perder ni tus valores, ni tu esencia, ni lo que tú eres, sino entender que el mundo cambia y yo me adapto. Pasa igual, obviamente la analogía es muy fría comparado con lo profundo que es el ser humano, pero es como en el celular. Miren que uno actualiza las aplicaciones, ve, llegó una nueva versión, ve, esta tiene más cositas, o mira, esta es más ágil, y uno actualiza, ¿cierto? Versión 2.0, versión 3.0, versión 4.0. Lo mismo es el ser humano. Antes estas competencias me servían, antes esta forma de tomar decisiones me servía, antes esta manera de comunicarme me servía. Ya no, porque cambió el cliente, cambiaron mis colaboradores, llegó la generación Z a poner límites, a entender que debemos trabajar de manera diferente. Entonces, esa adaptabilidad estratégica para tener, ¿cierto?, esa carrera significativa y sostenible. Si lo pudiéramos resumir, ellos hablan de quieren un líder auténtico, no lo necesitan perfecto. Antes hablamos del líder perfecto, que no se equivocaba, que tenía todas las respuestas como un postre. No, no, un líder auténtico, que es un ser humano, que es real, que se equivoca, que tiene aciertos, que es humilde, que es empático, que claro, que alinea, que tiene que estudiar, que me debe inspirar, por supuesto, pero que es un ser humano, que también no se las sabe todas. Y presencia. Ellos valoran mucho la presencia, es decir, uno pudiera decir, porque o me pasó a mí, cuando leí el estudio, yo decía, pero si están exigiendo tanto tema virtual y remoto, esa presencia, ¿cómo la interpretamos? Y ya en nuestros comités donde nos sentamos a estudiar nuestros estudios, la presencia no es solo
presencial, sino sentirte que está a un Teams de que te responda, responder un correo de manera oportuna, responder un WhatsApp de manera oportuna, dar el tiempo para esa llamada, poderte conectarse, porque hay personas que ni el correo, ni el WhatsApp, ni la llamada, y a veces tengo entonces antes es un cuello de botella en el proceso, desmotiva a las personas, no cumplimos los objetivos, los clientes tal cosa. Entonces es un líder que sientan que tiene el líder, que es presente, que tiene apertura. Esta frase es muy contundente para resumir eso, es la transformación del negocio sin duda comienza por la transformación del líder. Si hoy ustedes tienen un tema de encuestas de clima, de que no avanzamos, tenemos mucha tecnología, hacemos muchas cosas, ¿por qué no nos está yendo como diríamos? El mercado, no sé, está a nuestro favor, ¿cierto? Porque a veces hay cosas que no están, que a veces el viento no está a nuestro favor y así todo. Sé que hay líderes muy valientes, muy resilientes y esa es la función del líder también sacar ese, a flote como ese barco, por así decirlo, a pesar de que el viento no esté a su favor. Pero muchas veces sí, y las compañías cuando hacemos consultoría nos dicen, ¿qué pasa? Y nosotros le decimos, revisemos al líder, porque cuando el líder se transforma desde adentro, desde su mindset de crecimiento, desde su mindset de adaptabilidad, desde esas ganas de hacer las cosas bien, pero de manera diferente, la organización se transforma, o el equipo se transforma, o esa área se transforma y empieza a crecer y a ver los resultados. Entonces, estrategias para generar mayor engagement, ya en esta última parte de la charla. Importante tener líderes coach. Muy importante que el líder hoy tenga una orientación muy de líder coach, porque es un estilo que acompaña, que guía y que desarrolla. Y eso lo valoran muchísimo la generación Z. Que me acompañen, que me guíen y guiar no es decir cómo hacer micromanagement, supervisar la tarea. No, es guiar, es corregir, por supuesto, esto, pero al final es acompañar a esa persona que brille, desarrollarla, ¿cierto? Escucharla, poder hacer cuestionamientos, pero finalmente es empoderarlos, es encontrar, ayudarlos a encontrar sus talentos naturales y a que ese potencial brille, a que ellos se sientan muy poderosos. Eso hace un líder coach y eso hace que haya velocidad, confianza, agilidad, más que velocidad, hablar de agilidad es mucho más estratégico, confianza, engagement, entornos mucho más armónicos. Entonces, esa es una de las variables, es el tema liderazgo. Y lo otro es la tendencia en flexibilidad. En una de las encuestas que hicimos, nos dicen que el 64% quiere pasar una semana laboral de 4 días, ¿cierto? O incluso proponen, listo, yo trabajo más esos 4 días, pero qué delicia tener 3 de descanso, ¿cierto? De desconectar. Otros dicen que lo que más valora el 45% es que quieren elegir el horario de entrada y de salida. Y hay roles que lo permiten. Entonces ahí tenemos que ser muy estratégicos porque si hay roles, pues interesante adaptar nuestra cultura a que la gente pueda, no sé, poner 2 franjas horarias, 3 franjas horarias, en que obviamente no, nunca perjudicar pues la operación porque algo aprendí una vez en un foro de sostenibilidad y con cajas de compensación y ellos decían que nada más sostenible y que genere bienestar que tener una compañía financieramente sana para pagar la nómina. O sea, llegar a ese punto, o sea, es decir, qué más bienestar que uno puede recibir también su nómina, no es exclusivo, pero lo mínimo es recibir tu pago oportunamente, porque es que eso te permite avanzar con otras dimensiones de tu vida. Pero para eso la organización debe ser productiva, debemos cumplir las metas, ¿cierto? Debemos sacar los proyectos adelante para poder que nuestros clientes estén satisfechos y tengamos una buena caja. Entonces, el 45% quieren elegir el horario de entrada y salida. El 35% quiere elegir desde dónde trabajar según las necesidades diarias, si voy al gimnasio, si estoy yendo a otras clases, si tengo hijos y los puedo acompañar a otras clases. Y el 18% se dijo incluso que diga, me encantaría trabajar solo 4 días y estoy dispuesto a trabajar mi salario. Es decir, que si bien el porcentaje es muy pequeño comparado con los otros, o sea, es pequeño, tampoco es tan pequeño, obviamente sí es inferior, pero al final hasta hay gente que dice yo prefiero el tiempo que la plata. Es la reflexión que empieza a suceder en la generación Z. Y esta frase
es muy contundente porque cuando las organizaciones hoy piensan en dar eventos de bienestar, en que la gente que reclama, no sé, en una encuesta de clima, en una encuesta de riesgo psicosocial, muchas veces por su operación o por cultura o por algún tema de liderazgo, piensan que hacerlo el sábado es súper estratégico. Sin embargo, perdón, sin embargo, en las encuestas que vemos, la gente nos dice que valora mucho que la organización haga esfuerzos en actividades de bienestar, team building, cosas chéveres, pero que realmente hoy es más valioso ese tiempo libre para otras actividades. Entonces la frase es, la felicidad fuera del trabajo es una de las claves para lograr la felicidad en el trabajo. Entonces muchas veces estamos diciendo, ¿cómo logramos que la gente esté más contenta? Porque yo sé que la felicidad ya es un tema muy profundo y es una elección individual y depende de muchos factores y principalmente de la decisión del individuo. Entonces, pues cargarle esa responsabilidad a una empresa, pues no es tan lógico en este momento que hay tanta conciencia frente a que eso es una dimensión que el ser humano gestiona. Pero sí podemos generar entornos, culturas, políticas que permitan que la gente tenga su tiempo libre para hacer sus otras actividades que le llenan el alma y que le dan felicidad. Entonces muchas veces somos pensando qué más hacemos, qué más hacemos y posiblemente la respuesta está es cómo somos más eficientes, cómo integramos la IA, cómo generamos procesos más ágiles, cómo tenemos líderes más abiertos, más modernos, y modernos no es de edad, porque esto no es ni siquiera de edad, esto es de ser abierto y de tener la capacidad de ser muy flexible, muy adaptable, para que entonces la gente tenga su tiempo libre, sigamos siendo muy productivos, pero puedan realizarse en otras dimensiones de su vida. Es importante entonces tener presente que como lo decíamos ahorita, y acá brevemente les voy a mencionar cuatro temas que nosotros también le decimos a la generación Z y es darle toda la responsabilidad al empleador, ¿cierto? Que cambien los líderes, que seamos flexibles. Claro, es una parte y es muy importante, pero también necesitamos que la generación Z pues se adapte también a las organizaciones, entienda que las organizaciones llevan años, que hay una cultura que no se cambia de la noche a la mañana, que ellos son parte de ese agente transformador, para que al final sigamos avanzando, ¿cierto? No se trata de que la organización cambie para que a mí me parezca sexy y atractiva. Ojalá cambiemos rápido porque obviamente pues eso va a facilitar que haya mucho más y mucha mayor atracción de talento de manera más fluida. Pero también la invitación que nosotros le decimos a la generación Z es, venga, entre y conozca y ayudemos a transformar la organización. Entonces, ¿cuáles son esas recomendaciones si acá tenemos personas de la generación Z o personas que tengan hijos en esta generación? Nuestra recomendación es entre y entienda las reglas de juego antes de querer cambiarlas. Es que el horario no me gusta, es que los libros no me gusta, es que la... Claro, es importante manifestarlo y hay muchas formas de manifestarlo, pero en esos primeros días que tú estás entrando a la organización, conoce primero por qué. Aprende cómo funciona la organización, cómo son las dinámicas intergeneracionales, cómo son la estructura y mejor plantéate es qué puedo yo aportar para ir transformando esto de manera constructiva y no entrar es a invalidar lo que ya existe, porque hoy lo que vemos es que muchas veces sí se están generando unos bloqueos entre generación Z y las otras personas o generaciones que hay en la organización, pero porque llego es a invalidar como esto es aburrido, esto no es chévere, esa no es una manera estratégica de abordar, ¿cierto? La inserción al mundo laboral. Lo segundo, habilidades de comunicación. La generación Z nos lleva años luz en temas digitales, absolutamente, y ahí tienen una ventaja muy grande. Pero también el hecho de que pasan mucho tiempo, las estadísticas nos dicen que son más de 8 horas conectados, porque yo sé que todo el día todos vivimos mirando el celular, ¿cierto? Es una forma, es una herramienta de trabajo, nos comunicamos, pero ellos pasan 8 horas ahí sumergidos, ¿cierto? De las 24 que tiene un día. Entonces, esto hace que sus habilidades de comunicación cara a cara estén muy débiles. Son muy buenos dando like, mandando emojis, teniendo entonces conversaciones en las plataformas que ellos tienen. Pero miren que el face to face, hasta la forma como están consiguiendo pareja, ¿cierto? O sea, casi que todo es por WhatsApp, por las plataformas, pero
no de conversar cara a cara, de que lo primero es un cafecito, ¿no? Pues el cafecito o lo que se quieran tomar sucede después, pero no es la habilidad del inicio. Y muchas veces en los trabajos es así, ¿cierto? No te atienden la llamada, sino que toda la contratación es vía WhatsApp, renuncian por WhatsApp, informan que no van a ir por WhatsApp, tienen un problema con el proyecto y lo informan es por plataformas en vez de dar una llamada, de ir a la oficina, poner la cara. Entonces, nosotros les recomendamos y hemos desarrollado programas con ellos de venga, aprendamos a fortalecer esa conversación cara a cara. Y cara a cara puede ser por plataformas, no pasa nada, pero poniendo la cara, o sea, expresando lo que tú consideras, lo que debería ser o vendiendo ese proyecto, todo eso, y no solo, ¿cierto?, por medios escritos. Lo segundo es cultivar la paciencia activa. Lo valioso toma tiempo. Hay algo muy jocoso que alguien de mi equipo de consultoría dice y a la larga es verdad, y es que esta generación Z es muy de la happy face, de la carita feliz, de que iban a piscina y ahí mismo te ponían la carita que porque nadaste muy bien en la guardería, en el colegio, y que si no se la dan, la abuelita iba al dólar y le compraba y se lo ponía y decía, usted es el mejor y usted se merece, usted debió haber ganado. Lo dicen de manera muy jocosa, pero al final toda charla tiene algo de verdad y es una generación que quisiera como lograr éxito rápido. Si bien sabemos que ellos, su éxito no es ser, o sea, no los trasnocha ser gerente, director, vicepresidente, y si eso lleva presión, ansiedad y todo eso, no es lo más sexy para ellos, para algunos sí, pero en la regla general no, pero ellos sí quieren crecer rápido, también que les paguen mejor, que les den mejores proyectos, ¿cierto? Una organización más o menos si en un año no tiene cosas interesantes que dan para ellos, pues fácilmente se van. Y hoy lo que decimos es, también eso lleva tiempo, no se va a llevar todo el tiempo que se llevó un baby boomer, pero construir profundidad, construir las mejores cosas de la vida toman tiempo. De tu bebé para nacer requiere 9 meses. Hay conocimientos que para adquirirlos se requieren horas de vuelo y eso requiere tiempo. Entonces también que ellos comprendan que esa solidez, que eso que quieren lograr, toma tiempo. Ejemplos puntuales, si uno ve historias, supongamos en el lenguaje de ellos, de influencers, de youtubers, que no es que en el segundo video que lanzaron se volvieron famosos, virales y facturan un montón. Muchas veces tuvieron que subir muchos videos antes de que uno los catapultara al éxito, pero tuvieron esa paciencia activa, que esa paciencia activa es muy bonito es porque es paciencia, pero haciendo, ¿cierto? Es decir, haciendo que las cosas sucedan. Lo tercero es ser empático con las generaciones anteriores. Es supremamente importante y enseñémosle a nuestros hijos, los que acá estén en esta generación, los que somos líderes de esta generación, no descartemos la experiencia de quienes ya vinieron antes, ¿cierto? Que ya han vivido. Muchas veces, claro, ya está sesgada, muchas veces ya no aplica ese entorno, pero igual en esa historia hay cosas de valor y la historia hay que honrarla. Es importante aprender a escuchar, aprender de ellos. Y acá hay una cosa clave, ya este es el final de esta charla y es la colaboración intergeneracional será la habilidad más demandada en esta década. El futuro del trabajo requiere de que seamos muy buenos colaborando intergeneracionalmente. Por lo que decíamos, hay escasez de talento y las compañías están valorando el talento del de 50, del de 40, del de 30, del de 20, que llega a Supermateo Digital, pero los necesitan a todos porque el de 50 tiene unas habilidades, unas competencias, una visión que no tiene el de 20 y el de 20 tiene un montón de habilidades que el de 50 no desarrolló porque fue un contexto diferente, entonces se necesitan complementar y empiezan a haber estrategias compensatorias en los equipos. Entonces, esta va a ser una competencia muy importante. Recordemos entonces, ya vamos de conclusión que para el 2030 esta generación Z va a tener entre los 18 y los 33 años. Es decir, que los que están en esos 28, 29, 30 ya están empezando a tomar posiciones de liderazgo, un liderazgo joven, pero un liderazgo muy activo. Entonces tenemos que estar preparados para eso, porque también en cualquier momento ese de 33 años, ahorita en 5 años, pues en 5 años va a tener 33 y puede ser el líder de nosotros. ¿Cómo nos estamos preparando también para tener líderes de la generación Z, ¿cierto? Las otras generaciones. ¿Cómo nos preparamos? Con colaboración intergeneracional, mindset mucho más digital, coeficiente de adaptabilidad, coeficiente digital.
cultivando todo eso que nos hace mucho más integrales y que hace que estemos de manera mucho más estratégica y armónica en el ámbito laboral. Eso era lo que les quería compartir, esa es nuestra investigación. A través de AmCham podemos hacerles llegar el estudio con toda la data, que es profundo, es muy interesante. Aquí ya les traigo es como la data con las historias de la vida real. Me encantaría que me siguieran por LinkedIn, por ahí también les comparto mucha de esta información, también nuestras redes sociales que las vieron en la presentación, ahí las estamos compartiendo. Y no sé si quieran hacer alguna pregunta, si alguno quiera sumar algún comentario, ¿cómo les parece? Adriana, sí tenemos una pregunta en el chat privado y te la voy a contar. María Adelaida nos pregunta, ¿está clara la expectativa de la generación Z frente al reto y el desafío? Sin embargo, me queda la duda qué pasa con los cargos operativos que no son para nada retadores. ¿Cómo enganchar para estos cargos a esta generación? Ujú. Muy valiosa esa pregunta y sé que muchas organizaciones están teniendo unos temas muy profundos. Entonces, lo primero es que desde nuestras investigaciones sí vemos que esos cargos operativos con el tiempo se van a automatizar. Pero sé que la realidad de hoy es que hoy no se han automatizado y que es difícil y la rotación es alta. ¿Qué vemos que ellos valoran y que hace que por lo menos las personas estén más o menos la data, María Laida, está en que una persona de la generación Z, si está 2 años, ya es un muy buen indicador de engagement, más de 2 años ya, éxito total. Pero si están durando menos de 2 años, porque sé que en cargos operativos duran meses, a veces semanas y no vuelven a aparecer, es temas que los complementen. Es decir, que en esas actividades complementarias de formación, de capacitación, de bienestar, tengan temas que ellos digan, esto me ayuda a ser mejor persona, esto si yo no estoy acá no es fácil tenerlo. Plataformas a las que puedan acceder a cursos, como eso que hace que se vuelvan más integrales y trabajar mucho, mucho el tema de temas que los ayuden. Recuerdo en un focus group que hicimos para una compañía donde decían que ellos no querían más temas técnicos, porque a veces cuando son el tema técnico obviamente se debe formar y es importante para la productividad, pero que se sentían como utilizados, ¿cierto? Como que para que produzcas más. Cuando sean temas incluso finanzas personales, ya digo, pues generalmente no se estila, pero lo que hace que ellos tengan un mejor proyecto de vida y que toca a su familia genera un mejor engagement. Eso es lo que hemos visto como en el mercado que funciona, siendo muy retador, porque tienes toda la razón que es, hoy estamos viendo que justo en ese segmento es donde más retos hay. No sé si hay alguna más. Ay, María, y sabes que también, que es muy, me dejaste pensando porque es una pregunta que se hace con mucha frecuencia cuando tenemos este tipo de población. También nos hablan del liderazgo, porque cuando ellos se sienten que, o sea, es muy normal decir que este tipo de población es así como muy autoritaria, muy pero eso ya hay que replantearlo. Sé que nos debemos comunicar de manera diferente, sabemos que tienen un nivel de escolaridad diferente, pero al final que sí se sientan tratados como seres humanos y que se atiendan sus necesidades como seres humanos, ¿cierto? Es decir, también la forma de comunicar, la forma de inspirarlos, la forma de darle una indicación, también empieza a ser diferente, porque no es la generación operativa de hace 20 o 30 años. Cierto que hasta con hablarle fuerte decía, no, es que él es el que manda. Ahorita hay muchos, muchos temas muy delicados hasta en el Ministerio Laboral por liderazgos muy autoritarios que al final se confunde con otros temas más, como más agresivos. Entonces también eso es algo que ha salido en esas conversaciones de que se quieren sentir pues un líder más humano, más cálido, poniendo orden, por supuesto. Pero esa calidez y ese humanismo también es importante. No sé si hay Adriana, alguna. sí, tenemos una última pregunta. José Gregorio nos dice que en Colombia, por ser país de tercer mundo, aproximadamente en cuánto se verían estos cambios reales, entendiendo la brecha que hay. Se está cortando. No sé si acá está el chat y yo la voy leyendo, si la puedo leer.
O si alguien Eh, me puede repetir por qué. sí, ya te repito, nos la escribió por privado. José Gregorio nos pregunta que en Colombia, si por ser país del tercer mundo, si eso influye para que estos cambios sean reales o si van a llegar a la par que en países de primer mundo. Los cambios de generación Z, de cómo se van moviendo. Es decir, Sí. nosotros hoy que y acá la voy a interpretar y si no, José, creo que puedes intervenir si de pronto no doy respuesta. Nosotros creemos que si hacemos una clasificación por nivel socioeconómico, obviamente, y va a estar muy relacionado con lo de María Laida, la población que no tiene habilidades más sofisticadas, que ha tenido poco acceso a la educación, pues obviamente esto, como hoy estamos viendo, que quiero desafíos, que pues no se cumple tan fácilmente porque ellos no tienen tantas oportunidades, a pesar de que renuncian muy fácilmente. Es decir, se van, no les son fieles a la organización, sienten que es más fácil ganar dinero vendiendo por Instagram que yendo a una fábrica operativa. Eso es una realidad. Pero como tal, el modelo, ¿cierto? Que ahorita veíamos y cuando comparas países del tercer mundo del primero, lo que vemos es que aquí en Colombia hay un talento que se están llevando otras organizaciones de estos muchachos con 3 idiomas, que estudiaron desde pequeñitos, que sus papás los apoyaron en la formación y que no están trabajando para el mercado colombiano, pues porque tienen modelos más flexibles, porque viajan por el mundo, porque tienen retos de acuerdo con sus talentos naturales. Entonces lo que hace es que esta población sí la estemos perdiendo de talento sofisticado y lo vemos en la encuesta de escasez de talento porque les atraen otros modelos diferentes a esos. Y también los que tienen muy buenas bases de formación también están optando por ese futuro del trabajo que es muy híbrido. Entonces, sí, yo trabajo para esta compañía en un proyecto, me desafió, facturé, gané tú, pico y chao, porque me voy a formar un emprendimiento con unos, cierto, con otros colegas y ya tenía como un fondo financiero que me respaldaba y es la dinámica, es lo que empezamos a ver. Entonces, en conclusión, en generaciones con buenos niveles educativos, con un nivel socioeconómico bueno, si vemos que se están igualando mucho a los países pues, que lideran en todos estos temas, lo que vemos es en los niveles más bajos, tal como lo expresaba María Laida, sí una deserción grande, no es fácil engancharlos en labores operativas y se están yendo más por modelos de yo vendo por Instagram, yo trabajo por acá, por redes, por plataformas y me gano muchas veces lo mismo, ¿cierto? Ellos no ven el valor de la organización, que es que detrás de las organizaciones hay un valor inmenso y nosotros no nos cansamos como de evangelizar porque estar en una organización es importante. Listo, si alguien quiere decidir luego emprender, hacer algo mixto, está bien, es el futuro del trabajo. Pero es que la organización genera unas capacidades en el ser humano, una visión más estratégica, un entender el sistema que se están perdiendo los jóvenes. Y lo que sucede es que como están renunciando tan rápido, entonces tienen experiencias de 6 meses, de un año, 6 meses, de un año. Hoy sí, yo sé que no es que miremos la hoja de vida y ha derrotado mucho sin sale. No, ya hay en tanta escasez de talento que si es talento se lo contrato. Esto ya no los está castigando tanto. Pero cuando van a desarrollar un conocimiento profundo de algo, si se mueven muchísimo y muchas veces en diferentes roles. Es la pregunta que nos queda como cierto. A los que estamos en curso, solo el tiempo nos lo dirá. Pero hay algunos que se están moviendo demasiado rápido, muy poco estratégico, muy poco estratégico para ellos a futuro y obviamente para el mercado. Perfecto, gracias Adriana. Y tenemos una última pregunta, creería, y es, ¿cuál es la respuesta de la generación Z frente a estilos microgerenciales de liderazgo? No, un rechazo, o sea, los ahoga, ¿cierto? O sea, se sienten asfixiados, incluso ni siquiera lo que les decía, ahorita todos, o sea, en nuestro petit comité, nosotros hacemos mentoring, coaching, y la gente dice, es que siento que no confía en mí, es que todo lo debo portar, todo lo debo copiar, todo me lo ajustan, me lo corrigen y a veces son más correcciones como caprichosas, porque cuando es algo de fondo, eso debe estar en una política, en un parámetro, ¿cierto? Que uno diga, estoy infringiendo esto y pongo en riesgo el proyecto, la política. Pero muchas veces hay unos líderes que confunden acompañamiento con asfixiar a la persona. Y las nuevas generaciones es dame las metas y yo voy, y acompáñame, y si hazme feedback, y sobre todo requieren mucha
como ese feedback o esa retroalimentación constante. No es que mi one to one es en el Q1, en el Q2, en el Q3 o una vez al año para pagarte el bono o lo que hay de la empresa. No es, venga, conversemos, tomemos el cafecito, ¿cómo me ves? ¿Estoy aportando valor? ¿No estoy aportando valor? ¿Estoy cumpliendo las expectativas? Frecuente, o sea, casi que una vez por mes o cada 2 meses máximo, pero requieren continuamente o en una conversación muy informal, pero a la vez que ellos sientan esa cercanía. Entonces, como tal, el micromanagement no, porque el cerebro lo asocia a no confían en mí, a pues entonces para qué me contrataste, entonces mejorarlo tú, o a veces cuando se invalida tanto, no lo hagas así, cambia así, porque no lo pensaste así. Pero cuando, o sea, cuando esto respondes más a un capricho de un estilo y no a una política y algo que de verdad uno está poniendo en riesgo, la gente dice, no confía en mí o empiezan a dudar, ¿cierto? O sea, entonces yo no sé y él es el único que sabe, y ahí es donde se vuelve gente muy dependiente del líder, que es cero estratégico también para el líder porque le quita mucho ancho de banda. Entonces, no va bien ese micromanagement, va muy bien ese líder coach que sí te da feedback, que sí te, claro, te hace caer en la cuenta cuando no lo estás haciendo bien o que te dice, por ahí vas y sigue, y estoy aquí para acompañarte. Muchas gracias. Adriana María Adelaida nos pregunta, frente a esta generación, ¿cómo tienden a ser las estructuras organizacionales? Mucho más líquidas, María. O sea, mucho más líquidas, ya no tan jerárquicas, muy de células, ¿cierto? Muy de también los liderazgos empiezan a dar porque uno empieza a evidenciar no solo porque tenga una, o sea, no tanto porque tenga una trayectoria de años, ¿cierto? O que sea el mayor o el que más, sino al final es por esa capacidad de inspirar, por esa capacidad de lograr los retos, por esa capacidad de adaptabilidad, pero las estructuras concretamente mucho más líquidas, mucho más horizontales para que sean más ágiles y mucho más donde la gente puede aportar, puede tomar decisiones, por eso también las políticas o las matrices cambian en la toma de decisiones y se va dando más poder a los equipos. Por eso incluso hoy el líder es más coach porque debe estar es acompañando y desarrollando el equipo y mirando dónde lo pone, que muchas veces aprobando cosas. Hoy se distribuye el poder, la autoridad, obviamente con responsabilidad y sabiendo que la persona tiene el criterio, la capacidad y la preparación para ya aprobar eso, pero ya no tan burocrático, ¿cierto? Que uno dice es que no tiene que aprobar, aprobar, aprobar y se volvía eterno. Y también porque ese poder al joven o a la generación Z dice, ah, es que yo también puedo tomar decisiones, obviamente dentro de un marco que no haya un riesgo grave, pues, ¿cierto? Un riesgo significativo para la organización. De resto, hay maravilloso empoderarlos y que ellos avancen. Además, se sienten muy bien y lo hemos visto acá en ejemplos de Manpower Group. Les hemos dado responsabilidad a generaciones muy jóvenes donde uno decía, ¿será que sí, será que no? Y hicimos un piloto y no te imaginas lo que la gente se siente como de poderosa en el buen sentido, ¿cierto? Como que chévere y confían en mí, hago esto. Y los líderes sienten un alivio porque ya no todo pasa por ellos y se pueden dedicar mucho más a la reflexión, a la estrategia, a acompañar y de pronto no en unos procesos de aprobaciones que ya no se requería de que fuera ellos, de que la otra persona lo pueda hacer y lo pueda hacer muy bien. Perfecto. Vamos a ver si hay más preguntas aquí en el chat. No, nos dicen muchas gracias por este webinar. En verdad fue interesante seguir entendiendo esta transformación de esta era. Me encanta que les haya aportado valor. Gracias por las preguntas, nos enriquecen a todos y por LinkedIn seguimos súper conectados y en estos espacios de Ancha que valoramos muchísimo. Muchas gracias por la invitación. Muchas A- gracias a usted, Adriana, y muchas gracias a todos por haberse conectado. Un abrazo, chao y feliz jueves. Hasta luego.